yo tengo un problema. Es que todas las noches yo sueño que voy manejando un camión lleno de manzanas. Y cuando justo empiezo a subir por esa cuesta, por esa pendiente, el camión se abre por detrás, las puertas, y se riegan todas las manzanas. Y pues, doctor, me toca bajarme del camión y ponerme a recoger todo ese camionado de manzanas. Y recoge manzanas. Y justamente a las 6 de la mañana, cuando me toca levantarme, pues yo me levanto cansado, muy cansado, doctor. El médico le dice: no se preocupe, tranquilo. Usted se ha dado cuenta que justo cuando empieza la subida, donde se le riegan las manzanas, hay una gasolinera en la esquina. Y el paciente se queda mirando al doctor y le dice: uy, sí, doctor. ¿Y usted cómo supo? Bueno, ¿la ha visto la gasolinera, sí o no? Y el paciente le dice: sí, doctor, sí. Y bueno, esta noche lo espero ahí en la gasolinera. ¿Oyó? ¿Y cómo hago, doctor? Le dice el paciente: no pregunte, esta noche ahí lo espero. El hombre se acuesta a dormir, vuelve otra vez como toda la noche, se empieza a subir allá con su camión. Por la pendiente se abre el camión, se riegan las manzanas. Y justo cuando el hombre se va a bajar, voltea a mirar allí a la gasolinera y se acuerda y ve ahí al médico. Y entonces el médico le dice, lo llama y le dice: venga. Déjese el reguero ahí de esas manzanas y déle las llaves del camión. ¿De verdad, doctor? Sí, que sí, hombre, váyase, hombre. Eso, váyase. Al otro día se despierta el tipo todo chévere, sin cansancio, con ánimo, con fuerza. Y de repente, ese día se encuentra con su mejor amigo, con Pablo Remanes. Y de repente, este venía muy mal, cabizbajo, triste, ojeroso, muy mal. Y le pregunta: Pablo, ¿qué te pasa? Y Pablo le responde: es que desde hace varias semanas tengo un sueño horrible. Bueno, no puedo dormir. Es que sueño que 3 tipos me persiguen para robarme. Y yo salgo corriendo, y yo corro, y esos tipos detrás mío para robarme, y yo me escondo, y a las 6 de la mañana, justo cuando tengo que levantarme a ir a trabajar, me levanto cansado, me levanto fatigado, me levanto sudoroso de tanto correr. Uy, Pablo, le tengo una buena noticia. Yo tengo un especialista que él a mí me curó también del sueño. Mire, vaya a esta dirección y ese señor, eso lo ayuda. ¿De verdad? Sí, vaya. Pasan como 3 veces y se encuentra otra vez el amigo con Pablo. Pero este venía por la calle peor, más malo, más cansado, más ojeroso. Y entonces le dice el amigo: ¿y eso? ¿Fue a donde el médico que le dije? Sí, dijo Pablo. ¿Y se le llevó los ladrones? Sí. ¿Y entonces por qué está así? Es que antes de llevarse los ladrones, me dio estas llaves de un camión cargado de manzanas. Y les he contado este chiste porque se nota que hay personas que no les importa el dolor ajeno. Juegan con el dolor de los demás.
juega con las necesidades de otros. Pero también hay otros que sí quieren ayudar a que otros sean libres del dolor, las heridas, los complejos y los malos hábitos. Y están tan agradecidos con Dios que su forma de celebrar la recuperación es disponiéndose a que Dios los use para ir a ayudar a otros para que también sean recuperados. Dígame amén a eso, por favor. Gloria a Dios. Y hoy estamos cerrando nuestra serie de Celebremos la Recuperación. 8 domingos en donde hemos venido hablando de varios aspectos de cómo nosotros podemos ser libres de adicciones, de complejos, de malos hábitos. 8 domingos de un proceso que yo espero que usted lo haya hecho. Y si no lo ha hecho, que empiece usted a hacerlo a través de estas enseñanzas para que de una vez por todas usted sea libre en el nombre de Jesús. Amén. Pero también hoy estamos celebrando nuestro día de recuperación. Y el asunto es que nosotros no podemos quedarnos aquí solos, nosotros celebrando nuestra recuperación sin dejar de pensar en que hay otros que también necesitan ser recuperados. El asunto es que tenemos que resolver en esta mañana una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a recuperar a otros? Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, vamos a leer la palabra del Señor, a ver qué nos dice el texto. ¿Qué nos habla Dios acerca de este aspecto? De cómo podemos ayudar a recuperar a otros. Cuando ya lo tengan, dígame amén, por favor. La segunda carta a los Corintios está inmediatamente de la primera carta, para que le encuentre más fácil. ¿Listos? Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Y dice la palabra: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene ¿de dónde? De Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén y amén. ¿Cómo podemos celebrar nuestra recuperación? Y yo creo que aquí
ninguno puede decir, en mí no ha pasado nada en mi vida. Yo creo que Dios algo ha hecho en su vida. Yo creo que Dios lo ha sanado. Yo creo que lo ha restaurado. Yo creo que lo ha levantado. Yo creo que Dios ha hecho algo importante en su vida que usted debe celebrar en esta mañana. Pero, ¿cómo podemos nosotros ahora ayudar a que otros sean recuperados? Quiero proponer en esta mañana por lo menos 3 aspectos que tengamos en cuenta de ahora en adelante para nosotros poder ayudar a otros a que sean recuperados en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Y la primera cosa que quiero proponerles en esta mañana es que la manera como nosotros podemos ayudar a recuperar a otros es eliminando el egocentrismo. Y leamos el versículo 2. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Una persona egocéntrica no puede ponerse en los zapatos de los demás. ¿Sí saben por qué? Porque viven concentrados en sí mismos. En tanto los otros siempre están en un segundo plano. Las personas egocéntricas reclaman siempre atención constante para sí mismo y hacen alarde de su propio potencial. A ellos no les gusta fijarse en los demás, que también ellos tienen debilidades o cualidades. ¿Sabe que estas personas se consideran superiores a los demás? Y a ellos les cuesta mucho, se les dificulta ponerse en el lugar de los otros. Por eso esas personas se vuelven indolentes. Esas personas se vuelven indiferentes ante el dolor, el sufrimiento y las dificultades que otros pasan. Generalmente son arrogantes y se sienten infalibles. Es decir, ellos son los únicos y ellos son el único centro de atención. Con facilidad estas personas pierden la perspectiva de las cosas y el sentido de la realidad. Como que dicen, andan por allá en las nubes. Pero, ¿qué significa la palabra egocéntrico? La palabra egocéntrico alude a la exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como un centro de la atención. La palabra egocéntrico se deriva de las raíces griegas ego, que simboliza o significa yo. ¿Se ha escuchado por ahí algunos que dicen, es que yo tengo, es que yo soy el único, es que no hay nadie más, sin mí las cosas no se pueden hacer, yo soy, dicen algunos. Y entonces también esta palabra simboliza centro, que significa el medio de todo o el centro de todo. O sea que todo tiene que girar en torno de esa persona. Partiendo de esta definición, supone una connotación negativa respecto de la excesiva valoración que se tiene de sí mismo, al extremo de pasar por alto los intereses u opiniones de los demás. Escúcheme esto, hermano, de las personas egocéntricas. Y entonces cuando nosotros vemos al apóstol Pablo hablando en este versículo,
Lo que el apóstol está diciendo aquí es que había algunas personas habían algunos hombres que pretendían predicar el evangelio, que querían hacer, pero lo hacían desde una perspectiva equivocada, haciéndolo de manera egocéntrica, es decir, estaban buscando un fin, estaban buscando un interés, una motivación completamente equivocada. Así como vimos en el texto de la palabra de Dios en esta mañana de Primera de Pedro, cómo deberían ser los líderes de la iglesia, cómo deberían ser los pastores, cómo deberían ser los predicadores, los hombres que se consideran discípulos de Jesús. Dice la palabra de Dios en esta mañana, si prestaste atención, si leíste, hiciste el tiempo con Dios de esta mañana de Primera de Pedro capítulo 5, desde el versículo 1 al 7, la palabra de Dios nos enseña la cualidad esencial de un verdadero líder de Dios. Que sus impulsos, sus motivaciones y sus intereses no están centrados en adquirir puestos, en adquirir prestigio, en adquirir ningún tipo de reconocimiento, sino que su reconocimiento está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dígame amén a eso. Es decir, el verdadero líder no va por la lana de las ovejas, sino va por las ovejas para que sean ovejas para Cristo. Y entonces aquí vemos también que algunos predicadores querían entrarse entre las iglesias a través de algunas cartas de recomendaciones, y quizás estos hombres en medio de esas comunidades ni siquiera ellos mismos habían sido transformados, ni siquiera ellos mismos habían sido recuperados, no habían sido cambiados en sus conductas, en sus comportamientos, y para que la gente los recibiera allí, entonces tenían que valerse de algún tipo de recomendación, de alguna carta para que los pudieran recibir. Y yo no sé si de pronto usted se habrá dado cuenta de eso hoy día. Pero en el cambio del apóstol Pablo era recibido por los corintios de otra manera, totalmente diferente. Él no necesitaba cartas que le dijeran: allá les enviamos al apóstol Pablo, que es honesto, es transparente, es íntegro, es sincero, es buen amigo, buena gente. Ya cambió. No. El apóstol Pablo había hecho un excelente trabajo allí en la comunidad de los corintios, tanto así que esta gente ya quería parecerse al apóstol Pablo. Por eso él no necesitaba cartas de recomendación. Y él ya iba allá a los corintios porque allí ya sabían quién era él, cómo era, que era una persona íntegra, era de buen comportamiento, de buena conducta, era un hombre de fe, era un hombre que de verdad vivía el evangelio. Este Pablo, allí en medio de los corintios, ya sabían ellos que era un hombre de poder, en el poder del Espíritu Santo. Y la manera como nosotros podemos ayudar a otros es eliminando el ego. Porque si bien es cierto, cuando Pablo conoce al Señor Jesucristo, se encuentra con Él, la recomendación del Señor fue ir a los gentiles a predicar el Evangelio. Pablo pudo haberse negado. Y Pablo pudo haber dicho: no, pues yo ya me encontré con Jesús, Él ya me cambió a mí, ya me transformó, ya me renovó, ya me restauró. Pues a la final de cuentas, ¿cuál es el afán? ¿Para qué correr tanto? ¿Para qué exponerme
a que me den unos leñazos, unos garrotazos, o que de pronto me cierren la puerta, me abofeteen, me apedreen o me encarcelen. No, eso es mucho riesgo para mí. Pero sabe que el apóstol Pablo no pensó en eso, arriesgó hasta su propia vida, y nos damos cuenta de un hombre, cómo lo hizo de manera tan decidida, que hoy día tú y yo podemos disfrutar de esa salvación, de ese mensaje. Amado, a veces como iglesia pensamos que nosotros somos creyentes, somos cristianos, discípulos, hijos de Dios. Pero lo que pensamos es que eso nos califica a nosotros para creernos que somos mejor que los demás. Que porque estamos asistiendo a una congregación, entonces somos la última Coca-Cola del desierto. Y los demás no valen nada. ¿Sabe? No es por ahí, no somos más. Simplemente somos lo que somos y tenemos lo que tenemos por la gracia, la misericordia, la compasión, el amor que un día Dios, el Padre, en la persona del Señor Jesucristo, quiso tener con nosotros y alcanzarnos por obra del Espíritu Santo para la gloria de Dios y bendición nuestra. Mi amada, somos lo que somos no porque lo merezcamos, no. Por lo cual, mi hermano, no tenemos nada de qué enorgullecernos. ¿Sabe? Por eso es que debemos eliminar de nuestra vida el creernos más que los demás, y entendamos que si Dios nos ha rescatado, nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha restaurado, es para que nosotros, para que tú y yo, para que tú vayas a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos y les cuentes que hay un Dios que tiene poder para salvar al hombre del pecado, de la condenación eterna, y darle vida y vida en abundancia. Dígame amén a Dios. Pablo no sentía ego de nada. Al contrario, no se enaltecía, no se alababa de ser el pastor, predicador, apóstol, maestro en esas congregaciones. Por el contrario, ¿sabe qué le estaba sucediendo a Pablo? Se sentía con un gran peso de responsabilidad de hacer su mayor esfuerzo, de cumplir con la tarea encomendada de ir a ayudar a otros a que también cambiaran. ¿Sabe que él se miraba en los Corintios? Por eso él dice: mi carta de recomendación son ustedes. ¿Han cambiado? Sí, han cambiado. No fui yo, fue Cristo. Fue el poder del Espíritu Santo que nos cambió. Y por eso él se siente como viéndose en un espejo. Porque si ellos habían sido cambiados, transformados, renovados y restaurados, era porque él había hecho un buen trabajo en la obra del Espíritu Santo en estos nuevos creyentes. Por eso, mi hermano, entonces te pregunto, ¿de qué nosotros nos enorgullecemos? Como dijera un hermano de la iglesia, sea sensible, sea humilde. Lo cual indica que si usted está tan agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en su vida,
y quiere ser respuesta realmente de verdad a los demás, entonces usted debe ser transparente, sincero, honesto, íntegro, que los demás no tengan nada mal que hablar de ti. Esa es la forma como nosotros también podemos ayudar. Quitarnos de nosotros esa imagen egocéntrica de que nosotros somos los únicos. No, mi hermano, hay otros que también necesitan. Por eso, dígale al que está a su lado ahí, porque lo veo que está como cabeceando. Dígale, hermano, no seas egocéntrico. Otros también necesitan. Segundo, la manera como podemos ayudar a recuperar a otros es rompiendo el silencio. Versículo 3. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Mi hermano, le voy a hacer una pregunta. Si a usted le envían una carta, ¿usted qué hace con esa carta? La lee, ¿no? La lee, ¿cierto? La abre, la lee y mira a ver qué dice. Pero sabe que generalmente cuando nosotros vemos que nos llega una carta, ¿qué hacemos? Le contamos al esposo, a la familia y le decimos, ¿sí sabe? Que fulano de tal me mandó esta carta y me manda a decir que me aprecia mucho, me manda a decir que me va a dar un regalo, me mandó una tarjeta de invitación a una fiesta. ¿Usted se va solo o se va con su familia? ¿Rompe su silencio o se queda callado? Como que los noto como desanimados en esto. ¿No les gusta ir a fiestas? A la mayoría de los cristianos, creyentes, los que se suponen que son la voz de Dios, los discípulos de Cristo, les cuesta trabajo hablar de los milagros, maravillas, sanidades y obras que Dios ha hecho en ellos. ¿Seguro que Dios ha hecho algo en sus vidas? Amén. ¿Dios ha hecho algo en sus almas? ¿Dios ha hecho algo en su cuerpo? Y entonces, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no rompes el silencio? ¿Y por qué no vas a otro y le compartes de esas obras y maravillas? Miren, mi hermano, muchos llegamos a Cristo porque estábamos en una cama desahuciados, hermanos. Muchos llegaron a Cristo porque en sus vidas estaban llenas de adicciones. Otros llegaron a Cristo porque la ruina económica los había alcanzado. ¿Sabe que otros, hermanos, estaban mal en sus matrimonios, en su familia? Un matrimonio descompuesto, destruido, afectado, hijos por allá destruidos. Otros simplemente porque no le veían sentido a la vida. Y Cristo los ha cambiado. Amén. ¿Recuerda quiénes éramos antes de Cristo? ¿Sí se acuerda, mi hermano, o no se acuerda? ¿Cómo estábamos? Flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones. Cansados, trasnochados, como el del chiste. Recogiendo manzanas. Acomplejados, heridos, lastimados, con los problemas encima hasta el cuello. Hermanos, con malos hábitos, malas costumbres, con malas mañas.
adictos a la pornografía, a la inmoralidad, al tabaquismo, al alcoholismo, adictos a otras cosas, hermanos. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Y Dios te ha recuperado, sí o no? Sí, Señor. Sí te ha cambiado, ¿cierto que sí? Sí, Señor. Entonces, ¿por qué callar aquello hermoso, lindo y maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Sabe que cuando pienso en esto, me pongo a pensar en esa mujer ahijada de mi abuela, de la que ya les he contado, de más de 10 años, por lo menos 15 años, insistiendo, hablándonos, contándonos, domingo a domingo, a esta hora más o menos, ella estaba ahí contándonos, hablándonos, diciendo que Jesús hizo esto en mi vida, Jesús hizo esto en mi matrimonio, Jesús cambió a mi esposo, Jesús cambió a mis hijos, Jesús cambió mi economía, Jesús hizo este milagro, Jesús hizo esta obra, Jesús me habló. Ella rompía el silencio. Siempre que ella llegaba tenía una noticia para contarnos, para decirnos de las obras y maravillas que Cristo, que el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, hacía semana tras semana, tras mes, tras año en ellos. Y eso fue seguramente aquello que nos atrajo a Jesús, aquello que de alguna manera hizo que nosotros un día nos rindiéramos y dijéramos: sí, vamos a darnos la oportunidad. ¿Sabe que la manera como nosotros podemos ayudar a otros es rompiendo, mi hermano, el silencio? Abriendo la boca, contando de las obras, cuán grandes obras ha hecho el Señor en nuestras vidas. Eso fue lo que Pablo hizo allí en los Corintios. Eso fue lo que Pablo hizo en todas esas iglesias de Galacia, allí en todas esas iglesias de Asia Menor, por Antioquía, por el norte de allí del Mediterráneo, en cada una de esas poblaciones. Eso fue lo que Pablo hizo, contando su testimonio, quién era él antes, perseguidor de la iglesia, y que iba allí ante las autoridades a pedir carta de recomendación para ir a atrapar a los cristianos, encarcelarlos, torturarlos y matarlos. Pero ahora él no necesitaba carta de recomendación, porque la carta de recomendación era el mismo de cómo Dios lo había cambiado, cómo lo había transformado, y él estaba haciendo también en otros que también fueran cambiados, transformados y recuperados para la gloria de Dios. Esta semana, el jueves, tuvimos la oportunidad de compartir con una jovencita que estaba siendo atormentada por un demonio, y mientras que mi esposa le hablaba, yo oraba ahí al lado de mi esposa al Espíritu Santo y le decía: Espíritu Santo, tóquese. Espíritu Santo, obra en eso. Espíritu Santo, usa a mi esposa para que mi esposa pueda darle palabra, para que mi esposa a través del Espíritu Santo pueda usar a mi esposa en su boca, para que esa niña recibiera palabras de parte de Dios. Por el teléfono estuvimos tratando un tema bastante fuerte de ocultismo. Y la niña se resistía a pronunciar el nombre de Jesús. El Espíritu Santo en ese momento recordó a mi esposa un episodio de dolor en su juventud. Y mi esposa empieza a hablar de esa situación. Y mi esposa empieza a ministrar a esa niña.
Y sabe, mi hermano, la niña empieza a hablar de su situación. La niña empieza a hablar. ¿Qué era eso que ella había hecho? Un pacto con las tinieblas. Y de alguna manera eso es lo que llevó a esa niña a declarar a Jesús como Señor y Salvador de su vida y aceptar. Y saben, eso fue lo mismo. Eso fue lo que ministró a esa niña, a esa muchachita. Eso fue lo que tocó su corazón. Porque a veces la gente necesita escuchar las maravillas, el testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida para que otros sean inspirados a ver que Dios sí es poderoso para cambiar vidas. Aleluya, así es. Y saben, esta niña empezó a reaccionar de tal manera que ella misma tomó su propia decisión de darse una oportunidad con Jesús. Después de 2 horas por teléfono de haber tratado con ella, la llevamos a renunciar a ese pacto, a esos demonios. No fue fácil, pero hicimos algo a través de los medios que Dios nos da para romper el silencio y que otros se enteren que Jesús es el Señor quien venció a las tinieblas, a los demonios, a los espíritus del infierno en la cruz, y que Él es nuestra restauración, que Él es nuestra libertad, que Él es nuestra vida, y que si Él lo pudo hacer con los discípulos de la primera iglesia, lo siguió haciendo con Pablo, lo siguió haciendo con otros, y lo pudo hacer también con nosotros, también lo puede hacer con los demás. Pero hay un problema. La iglesia está atemorizada. La iglesia está arrinconada. La iglesia está como encrucijada en 4 paredes, en donde no sabe qué hacer. Si salir, si ir a contar o no hablar. Muchos están cansados, fatigados, porque se han enfocado en el yo, se han enfocado en sus deseos, en sus anhelos carnales, se han encerrado en el materialismo, se han enfocado en las bendiciones, se han enfocado únicamente en los milagros para ellos y no está accionando el evangelio del poder de Dios. ¿Sabe qué dice Romanos en el capítulo 10, versículo 4? Dice de la siguiente manera, capítulo Romanos 10, capítulo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero escuche esto más fuerte aún todavía. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Sabe? Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas de Jesús.
Arriésgate a romper ese silencio. Que a partir de hoy tu vecino, tu amigo, que a partir de hoy tu familia, que a partir de hoy alguien conozca qué ha hecho Dios en su vida, cómo lo ha transformado, cómo lo ha cambiado, cómo lo ha renovado, cómo lo ha restaurado. Que alguien conozca el antes de Cristo y el después de Cristo. Por eso arriésgate a romper ese silencio y predica que Jesús es la vida, que Jesús es el Salvador, que Él es quien saca del hoyo al menesteroso, el que levanta la cabeza del necesitado, el que libra de temor en nuestras almas. Por eso dígale ahí al que está a su lado, otra vez para que no siga cabeceando: rompe tu silencio y predica a Jesús. Dígaselo. Y tercero, la manera como podemos ayudar a recuperar a otros es disponiéndonos a recuperar. Lo coherente de un creyente es que si Dios le ha recuperado su vida emocional, su vida sentimental, su vida personal, de adicciones, su vida familiar, su economía, pues usted entienda que esto a usted no le costó nada, o usted tuvo que pagar. ¿Sí o no? Yo no he pagado un solo peso. Ha sido de gratis. Pues también, mi hermano, de gratis vayamos a otros para que estos también sean gratis. Eso fue lo que vino a hacer el Señor Jesús. Él no cobró un solo peso. ¿Sabe? El Señor Jesús vino a recuperarnos de todas las obras del diablo que éste había hecho en nuestras vidas, a sacarnos de las cárceles de la opresión, del estrés, a destruir todas las ataduras que nos mantenían esclavos al pecado, a los hábitos, a los malos hábitos, a los complejos, a las malas experiencias de la vida, a sanarnos de toda herida, a libertar a todos los que estaban enfermos físicamente y en el alma. Así que, mi hermano, usted sabe cuántas personas hay allí afuera que están sufriendo, mi hermano, que están pasando por dificultades, como por ejemplo el abuso sexual, el maltrato físico o verbal, psicológico, el abandono de los padres, gente que nadie ha hecho justicia por ellos, hermanos, que han sufrido por las cosas de la vida y donde ellos ven que nadie se interesa por ellos, ni el Estado, ni la familia, y muchas veces la iglesia es indiferente. ¿Sabe, mi hermano amado? Si tan solamente pudieras entender lo que Jesús siente, si tan solamente, mi hermano, pudieras entender lo que el apóstol Pablo entendía de esto, comprendía de esto, que él fue recuperado para recuperar a otros. Entonces, mi hermano, dejarías ese estado de adormecimiento, de quietud, ese estado de estancamiento, de indiferencia, de indolencia, e irías a otros allí en donde tú te encuentres. ¿Cuántas personas están cerca de nosotros
que necesitan conocer a Jesús para que sus vidas también sean transformadas. Muchos. Alrededor nuestro hay muchos. Hay muchos. Y nosotros vemos la condición en que viven, llenos de temores, presos de la ira, de los rencores, del odio. Están viviendo en pecado, en las borracheras, en el libertinaje, en la perversión, en la drogadicción, vacíos, repletos de vanidades, depresivos, hermanos. Una de las enfermedades más complicadas del siglo XXI, de este tiempo moderno, es la depresión. ¿Y saben por qué? Porque ya no hay gente que arregle las depresiones. Ya no se escucha, se arregla la depresión. Gente iracunda. Usted se encuentra, hermano, gente que ahora es demasiado sensible y por todo se irrita. La generación de cristal, mi hermano. ¿Sí sabe cuál es la generación de cristal? Los jovencitos, los adolescentes. Usted ya no les puede decir nada porque son extremadamente sensibles. Por todo lloran. Y usted los ve con barba, musculosos y chillando porque los mandan a lavar los platos. Lloran porque los mandan a arreglar el cuarto. Lloran porque sí y lloran porque no. Y terminan suicidándose. ¿Será que ellos necesitan de que un recuperado como tú vayas a ellos, a esta generación? Te pregunto, ¿será que un abuelito que está a punto de partir a la presencia del Señor, que no ha tenido la oportunidad que alguien le predique el Evangelio de verdad, de la salvación y de la vida eterna, necesita que un recuperado vaya a él y le predique? ¿Sí o no? ¿Será que un rico, aquella persona adinerada, porque tiene una apariencia de buena vida, porque hay gente que no exterioriza su situación, hay gente que no exterioriza lo que sufre dentro de su corazón, y ellos aparentan a través de las riquezas, a través de la buena vida, a través de sus carros, a través de sus fincas, a través de sus viajes, que están bien, pero por dentro son vacíos? ¿Será que ellos no necesitan que un recuperado como tú vayas y le prediques el Evangelio? Amén. Claro que sí. Necesita que alguien vaya y les predique. ¿Sabe qué? Mi hermano, a pesar de conocer esta situación y de saber que tenemos el pan de vida, que es Jesús, a veces no nos lanzamos, no les presentamos al Salvador Jesucristo a todas esas personas. Por eso es necesario que pensemos que si alguien no se hubiera atrevido a predicarnos un día, aquí hay gente que conoció a Cristo porque alguien rompió el silencio a través de una emisora. Aquí hay gente que se atrevió a romper el silencio, así fueran escupidos en la cara. Aquí hay gente que conoció de Cristo gracias a que alguien soportó azotes, alguien fue apedreado, alguien pasó necesidades y dificultades y no le importó atravesar la montaña e ir
hasta allí, hasta donde tenga que ir, por causa del Evangelio, por amor a Jesús, por amor a esas almas, para que ellos también puedan ser recuperados. ¿Sabe? El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 8, y le dijo a sus discípulos: vayan, sanen los enfermos, resuciten a los muertos. Y sabe, mi hermano, no necesariamente allí la gente que no conoce a Cristo, ¿sabe cómo están viviendo? Muertos en vida. Y necesita que el Espíritu Santo resucite sus espíritus, resucite sus vidas, resucite sus economías, resucite sus hogares, resucite sus vidas, los resucite a ellos, ¿sabe? Mi hermano, dijo el Señor Jesús: límpialos de toda enfermedad. A los que tienen lepra, ¿saben cuál es la peor lepra que existe en el mundo, mi hermano? En realidad no son las enfermedades físicas. La peor lepra del mundo, hermano, es el pecado. Y la gente necesita ser sanada. La gente necesita ser liberada. La gente necesita ser restaurada, transformada y cambiada de esa lepra del pecado en el mundo. Pero tiene que haber alguien que rompa el silencio. Tiene que haber alguien que deje el ego. Tiene que haber alguien, mi hermano, que se atreva a ir. Alguien que se comprometa. Alguien que diga: yo voy y lo hago. Pero el Señor Jesús también dijo: expulsen a los demonios. Y mi hermano, para expulsar los demonios se necesita un pueblo santo, un pueblo íntegro, un pueblo recto, alguien que tome la decisión de decir: yo me meto con el Espíritu de Dios, yo me uno al Espíritu de Dios, yo tengo comunión con el Espíritu Santo para hacerle frente a las obras del diablo y destruir todas esas ataduras, todos esos yugos, esas ligaduras, todas esas cadenas que las tinieblas han puesto en la familia, en los jóvenes, en los adolescentes, en los adultos, en el adulto mayor. Amado, y termina diciendo ese versículo el Señor Jesús: lo que ustedes recibieron de gratis, denlo gratuitamente. Dar por gracia lo que por gracia habéis recibido. Es decir, lo mismo que hemos recibido debemos darlo como una manera de estar agradecidos con Dios, de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Y Dios te ha cambiado. Yo sé que sí. Dios ha hecho algo. No puede ser que después de 5 años, 10 años, 20 o 30 años en el Evangelio, el Señor no haya hecho nada en tu vida. De lo mismo que hemos recibido debemos darlo por agradecimiento a Dios, por lo que Él hizo al libertarnos de la esclavitud, al brindarnos una vida mejor, de habernos recuperado de una vida de dolor y sufrimiento. Yo sé, aquí ustedes me han contado, en donde algunos han dicho: mi vida no tenía sentido. Algunos me han dicho:
Pastor, ese día yo me iba a suicidar. Algunos me han dicho, esa enfermedad me tenía a punto de la muerte. Algunos me han dicho, pastor, ese era mi último día. Y yo le dije al Señor, si de verdad tú existes, necesito que me sanes, necesito que me transformes, necesito que me cambies, necesito que me saques de este estado de postración, de dolor y sufrimiento, de malos hábitos, de complejos. ¿Sabe que un muchacho de nuestra congregación, de nuestra recién congregación que estamos trabajando allí en la vereda Norte, me contó un día y me dijo, pastor, mi vida era un complejo, tan solamente yo no quería vivir, lleno de vida, 25 años. Y me dijo, pastor, yo me la pasaba era durmiendo de día y de noche, porque yo no quería vivir. Porque, pastor, yo tenía complejos, me sentía feo, me sentía abandonado, sentía que no tenía oportunidad, tenía un complejo de timidez. Y sabe, pastor, intenté suicidarme varias veces. Pero un día alguien oró por mí. Pastor, un día un hombre se atrevió y me liberó. No fue fácil, pastor, pero hoy día doy gloria a Dios porque he visto cambios en mi vida. Y sabe que ese muchacho se ha convertido para nosotros en una valiosa persona allí donde estamos trabajando. Porque ese muchacho nos lleva a otras familias. Ese muchacho es el que está trabajando allí con nosotros. Y él nos lleva allí a donde el vecino, nos lleva a donde está el enfermo, nos lleva a donde está aquel que está mal en su vida emocional, en las otras familias. Él es el que está allí trabajando. Porque él se dio cuenta que había sido cambiado, que había sido transformado hoy día. Ese muchacho tiene su propia vida, tiene sus propios cultivos, tiene su vehículo, soltero por si acaso, y sirve a Dios y está trabajando con nosotros. Así es, y está recibiendo hojas de vida, por si acaso las pueden dejar conmigo. Muy bien. Amados, amadas, ¿a cuánto les ha costado la salvación aquí? Yo no di un solo peso. Es más, yo rechacé la salvación por más de 15 años. No quise, no quería aceptarlo. ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad aquí? Amén. Dígame amén. ¿Cuántos han recibido transformación o restauración en su corazón? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que no les ha costado nada? Amén. Una simple oración de alguien por ti. Ganas. Simplemente fue el amor de Cristo en la cruz. Simplemente fue su gracia, simplemente fue su misericordia, simplemente fue su bondad, su tierno amor y compasión por cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no vas a otros? Y la pregunta es, ¿por qué no te incomodas un poquito? Separas una tarde, una mañana, 2 horas y vas allí donde tu vecino, llamas a tu familiar, vas a donde tu compañero de trabajo
15 minutos, media hora. ¿Por qué no vas allí, a donde alguien, y le compartes y le dices que en Cristo sí hay esperanza de ser recuperados para la gloria de Dios? Amén, gloria al Señor. Quiero cerrar este tema del día de hoy con una frase, diciendo lo siguiente: ya que Cristo por su amor nos ha dado recuperación, vayamos a otros y compartamos esta gran bendición. Cristo nos ha recuperado. Sí, nos ha recuperado. Y ha sido generosamente bueno en eso. Así es, gloria al Señor. Pero no hagamos como las ovejas gordas, que se inflaman tanto, de tanto comer, de comer y comer y comer, que a la final, hermanos, mueren de gordas, porque no permitieron que otros también comieran del pan de la vida, que es Jesucristo. Necesitas fortalecerte en Cristo, y para eso Cristo te ha transformado, para eso Cristo te ha recuperado, para eso Cristo te ha cambiado, para eso el Espíritu Santo te ha traído a los brazos de Jesús. Pero también, hermano, es nuestra responsabilidad, no es de nadie más, es de la iglesia. Nosotros somos la voz del Eterno. Nosotros somos las personas que Dios va a usar para que otros también sean recuperados. Nosotros somos las personas que Dios va a usar para que otros sean transformados, cambiados y sanados. Entonces, mi hermano, vayamos a otros y compartamos de esta gran bendición. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor.